Al acercarse el bicentenario de la proclamación de independencia del Perú, es importante usar esta fecha no solo para celebrar a nuestro país y a su rica historia, sino también para evaluar esta misma y reflejar en los hechos y acciones importantes que tuvieron gran impacto en nuestra patria, sea de manera negativa o positiva. De esta manera, podemos usar estos para celebrar nuestras victorias y aprender de nuestros errores, todo con el motivo de construir un mejor Perú. En este ensayo estaremos listando lo que consideramos los dos más importantes errores y aciertos en la historia de la República. Cubriremos factores importantes como la economía y política y presentaremos planes de solución y líneas de acción viables para resolver relevantes problemas de hoy en día. Usaremos esta información y nuestra investigación personal para defender nuestra tesis, la cual es la siguiente. La creación de la República llevó a la prosperidad económica en el Perú. Acierto, iniciar la diversificación económica. El Perú es una crisis constante por años gracias a un manejo ineficiente de la economía y sus recursos. Esto se debe a que se volvieron totalmente dependientes del guano. Este recurso se empezó a utilizar en 1830, pero no se explotó en grandes magnitudes hasta 1850. Las exportaciones de este recurso subieron significativamente en 1870, pero luego de esta fecha bajaron en picada y en 20 años perdió prácticamente todo su valor. Durante el apogeo del guano, el país tuvo una de las mejores épocas económicas, pero esto no era sostenible. La inestabilidad de este recurso, sumado a la terrible gestión y corrupción del gobierno, logró una terrible instabilidad económica. Se esperaban mayores ganancias de las exportaciones y el país no tenía un plan para tener una economía estable y no podía subsistir solo con sus exportaciones de guano. Finalmente, el país logró diversificar su economía y se salvó de entrar en bancarrota, ya que para el año 1900 las exportaciones de otros recursos subieron significativamente, sobre todo la plata, lana y azúcar. Gracias a esto, el país se desarrolla económicamente. En la actualidad, la minería produce la mayoría de los ingresos del Perú, siendo el cobre el metal más exportado por su abundancia, aunque el zinc y los hidrocarburos también son muy populares. Para su gran demanda, un 30% de nuestras exportaciones son del cobre, principalmente China y Estados Unidos, y provienen de Ancash, Arequipa y Apurímac. El 10% del PBI actual proviene de la minería, a pesar de que no genere mucho trabajo. Por eso la pesca, anchoveta y la agricultura, principalmente de algodón, también son explotadas, a pesar de que no generen tantos ingresos. Sin embargo, durante la pandemia, estos sectores han ganado importancia ya que la minería se vio afectada, pero ellos no. El Perú no logrará diversificar su economía por completo, pero este proceso ha logrado la prosperidad económica, que es la tesis. Sin embargo, el Perú tiene que seguir con este proceso y mejorarlo para poder mantener la prosperidad económica. La historia nos muestra que, porque se hace ahora, no asegura que se mantenga en el futuro. Hay que gestionar correctamente la economía e invertir en diferentes sectores. El rol del ciudadano es contribuir a esta diversificación trabajando en diferentes sectores. Trabajar formalmente y pagar impuestos. Hay que tener en cuenta que, si no fuera por la diversificación económica, el país hubiera entrado en bancarrota durante la pandemia. El Perú es un país centralizado y concentrado. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que en cierta parte del país se centra la mayoría de la economía, de la actividad económica, de los trabajadores y de la capital. Esto a causa de una acumulación de decisiones políticas e institucionales hacia una cierta zona del país. En Perú, Lima Metropolitana es donde se concentra la mayoría de la economía, ya que según el INEI aporta el 48% del PIB nacional. Por otro lado, la centralización estatal se centra en Lima, la cual maneja más del 50% del presupuesto nacional. Sabemos que la capacidad humana es muy importante para el desarrollo de un país. Y para conseguir esta capacidad se debe de tener educación que ayude a desarrollar distintas capacidades. Es por lo que la política educativa debe mejorar en la educación superior, universitaria y técnica. Para esto se proponen dos líneas de acción. La primera serían seminarios de contenido educativo y técnicas de educación a docentes de regiones rurales. Y la segunda sería ayuda financiera a docentes capacitados de Lima que vayan a enseñar a otros lugares del Perú para que así las personas no tengan que venir a Lima a buscar una buena educación y la centralización empeore. Error, no erradicar la corrupción. El Grupo Iniciativa Nacional Anticorrupción define la corrupción como el uso y abuso del poder público en provecho propio. Por lo general, la motivación de beneficios privados aparece como elemento desencadenante de los actos de corrupción. A pesar de ser moralmente incorrecta, sabemos que esto ha tenido y aún tiene gran presencia en nuestro país y su historia. La década de los 80 culminó con una gran crisis de gobierno que constaba de partidos sin legitimidad, instituciones quebradas por el desgobierno, hiperinflación, subsidiación en crecimiento, etc. Esta situación empeoró con el triunfo electoral de la segunda vuelta de 1990 de un candidato sin partido, mayoría parlamentaria o plan de gobierno. Alberto Fujimori hizo un autogolpe en alianza con las Fuerzas Armadas, el cual sirvió para legalizar un sistema de gobierno autoritario y poco transparente en la toma de decisiones gubernamentales. Este diseño de gobierno creó las bases para la organización de una red corrupta en el Perú, organizada desde el mismo centro del poder político. Corrupción como esta amenaza el país y su progreso. Las grandes sumas que se pierden por causa de la corrupción podrían ser utilizadas para mejorar el nivel de vida, incrementando el acceso a la vivienda, la salud, la educación y el agua.
En el presente, el 46% peruano señala la corrupción como uno de los principales problemas del país, y el 82% considera que el crimen organizado ha penetrado en la política. La corrupción, tanto en Lima como en el interior del país, es muy relevante. La población señala la delincuencia, la corrupción y el consumo de drogas como los mayores problemas del país. Las causas, formas y ámbitos de corrupción son cada vez más complejos y abarcan todos los ámbitos del gobierno y la sociedad peruana, tanto públicos como privados. Debido a esto, para pelear contra la corrupción de manera eficiente, es necesaria la creación de una institución autónoma encargada de la tarea especializada de promover y supervisar la lucha contra la corrupción. Esta debe tener un titular elegido por la mayoría del Congreso y constar de autonomía política. Debe estar facultada para formular políticas anticorrupción, elaborar planes de acción contra esta, llevar a cabo indagaciones e investigaciones derivando los resultados de autoridades, etc. También con la labor de hacer seguimiento y promoción de las normas de conducta fijadas para el cumplimiento correcto de los cargos políticos. Entre estos, se encuentra asegurar el uso adecuado de recursos y la evitación de soborno a las autoridades. Para que todo esto sea posible, tendría que trabajar directamente con el Estado, sus agencias y sus ministerios. Acierto, la creación de políticas exteriores. En 1821, junto con la República, se creó el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el decreto de 3 de agosto. Ahí comenzó la construcción institucional, emitiendo normas para regular la función diplomática, reglas de protocolo y ceremonial del Estado, y se organizó la comunicación de agentes diplomáticos. Muchos años después, vendió el sistema de defensa nacional. La política exterior peruana tiene como referente central 5 objetivos estratégicos y 31 políticas de Estado de acuerdo nacional. Sin embargo, tiene un énfasis en la sexta política. El primer gran alineamiento de la política exterior peruana fue el reconocimiento de Estado independiente por las potencias principales de la época. 2 épocas después se propuso establecer relaciones consulares y diplomáticas con otras naciones. Así es como estableció relaciones con países socialistas de la época, la Comunidad Económica de Europa, CE y países africanos y asiáticos. Además, fue la primera nación en protestar contra las intervenciones de potencias europeas y estadounidenses, por lo que firmó tratados de defensa colectiva como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, y las Naciones Unidas. También buscó soluciones a problemas internacionales y nacionales, por lo que formó parte de la OEA, Pacto Andino, Comunidad Andina, Tratado de Comunicación Amazónica, OTCA, ONU, CPPS, etc. Al leer y analizar la información investigada, se puede apreciar que el Perú logró construir en estos 200 años de vida republicana un Ministerio de Relaciones Exteriores serio y eficiente, que goza de prestigio y reconocimiento internacional y que cumple funciones importantes en la política y economía del país. Este también ayuda a fortalecer la democracia, los derechos humanos, la protección de comunidades, el medio ambiente, la cooperación regional, etc. Su liderazgo, formación de cuadros, estructura y lineamientos de política exterior han hecho posible que la Cancillería peruana alcance gran parte de los objetivos que se trazó a lo largo de este periodo, lo cual le ha permitido gozar de la consideración y reconocimiento no solo del pueblo peruano, pero también de múltiples gobiernos internacionales. Para sintetizar, se ha comprobado que la creación de políticas exteriores y el inicio de la diversificación económica han colaborado a la prosperidad económica peruana, porque gracias al Ministerio de Relaciones Exteriores tenemos leyes para proteger y regular nuestra economía. Además, porque ahora generamos más ingresos de distintos sectores sin ser dependientes de uno. Por otro lado, se propusieron soluciones viables para los errores ubicados. Para solucionar la centralización del país, se propone mejorar la calidad de la educación secundaria, universitaria y técnica y crear servicios de primera necesidad sostenibles. También, para solucionar la corrupción, se propone la creación de una institución autónoma encargada de la tarea especializada de promover y supervisar la lucha contra la corrupción. Todas estas colaborarían a la prosperidad económica del Perú, que es la tesis.